Amigos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, nos encontramos con Ignacio Ortiz, director de la cinta Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, que se presentó en la ciudad de Oaxaca dentro de la Muestra Internacional de Cine, la 10ª en este estado. Usted se ha informado a lo largo de nuestras emisiones que Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos ha sido una cinta premiada con 7 Arieles y que también ha tenido amplia aceptación en varios festivales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Ignacio Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, a ti, gracias. En una conversación muy rápida, antes de la entrega de los Arieles con Canal 22, te preguntaba Wemantzin Rodríguez sobre el título de la cinta y le explicabas cómo Haciendo la orilla de la tierra por allá el año 1993, en una entrevista radiofónica, te habían preguntado si había un nuevo proyecto y tú habías dicho que sí, y cuando te preguntaron el título dijiste, bueno, Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos. Me gustaría rectificar el dato, no sé si es cierto o no lo es, o qué pasa con el título de Cuento de Hadas. No, sí, en efecto, así surgió el título, como un compromiso de poner, me dicen, tienes otro proyecto, y bueno, estaba escribiendo algo, pensando en ideas, pero no tenía título, no tenía nada, y dije, bueno, hay que ponerle un título. Y en efecto, así fue la historia. Ahora, posteriormente intento cambiarle el título, digo, es un título provisional, no encontré ninguno, creo que será su título. Nacho, tanto en el Festival Franco-Mexicano en Acapulco, como en la muestra de Guadalajara, como en la Ciudad de México, algunos de los participantes en esta película escucharon comentarios de gente que vive en estas urbes, en estos lugares cosmopolitas, diciendo, ay, Cuento de Hadas nos presenta pues el otro México, ese México que se nos olvida, pero que ahí está. Sin embargo, cuando la vemos en Oaxaca, decimos, ¿cuál otro México? Es este que nosotros vivimos. ¿Qué opinión tienes al respecto? La misma que tú. Lo que pasa es que de pronto México es muchos Méxicos, tanto horizontal como verticalmente. Unos son los habitantes de la costa, en este mismo Oaxaca, unos son los habitantes de la costa y otros son los habitantes de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces los unos y los otros no tienen nada que ver y de pronto dices, mira, en Oaxaca hay costa, los mismos oaxaqueños, a mí me pasó lo mismo cuando descubrí Puerto Escondido, por ejemplo, mira, pero más allá de estos Méxicos que existen, creo que la idea era que tanto la historia como los lugares donde ocurría la historia se entrelazaran dramáticamente para que no se sintiera como una locación, como un set, digamos. Y creo que a partir de eso nosotros lo podemos ver como, mira, este es cotidiano y normal. Además es todo el universo que está contenido en un espacio, en un tiempo-espacio. Yo recuerdo, y aquí sí voy a poner la anécdota personal, a un abuelo que murió el año pasado de 97 años que me contaba de los tiempos de la guerra y los tiempos del hambre y los tiempos de la necesidad y es algo que está de manera muy fiel, creo, reflejado en la película, ese universo autocontenido, que hay un espacio que puede ser Marcos Pérez o cualquier otro pueblo de nuestra geografía, pero creo que sí ha sido muy relegado por esas 12 cintas al año que se realizan en México que son demasiado urbanas y a veces demasiado urbanas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con la diversidad de temas, de personajes, de contenidos, de tratamientos en un país que tiene tan poca producción cinematográfica anual? Cuando dices 12 estás siendo exagerado. Yo creo que este año no se han hecho ni 10 películas todavía y no creo que se hagan 5 siquiera. Luego voy por partes. Luego hablas de ese tu abuelo que te contaba de los tiempos del hambre y todos estos tiempos. Y creo que hay una cuestión fundamental de carácter, que es esa especie de contenido que no llega al melodrama, por un lado, ni llega a la tragedia, ni llega completamente a la comedia, ¿sí? Entonces estamos como inscritos en ese tono de lo tragicómico, lo cual me parece muy interesante. Primero, te decía, ese toque de tragicómico, lo cual me parece muy interesante. Primero, luego, las guerras.
en estos rincones del planeta, y la misma revolución, la misma guerra de independencia, yo creo que hasta la misma conquista se vivió de una manera contenida. La relación que tenían los mixtecos y los zapotecos con los aztecas era también una relación contenida, habían guerrillas y escaramuzas por ahí, la conquista no logra haber la conquista completa como fue en el norte, se comienza a dar un mestizaje extraño, y luego vienen estas guerras, la revolución llega de una manera también como un eco. Y entonces no se vuelve el gran drama de la gran muerte, es la gran tristeza por los muertos y por lo que pasa, pero tampoco es la comedia ni tampoco es la gran tragedia, entonces queda como en lo contenido. Recuerdo que a mí mi abuela me contaba cuando pasaba la revolución, y pasaba, y dice, y pasaba, y todos dicen, y la guerra pasaba, y la guerra pasaba. Es como, no que la guerra no tocara, porque por supuesto que tocaba, habían las pequeñas guerras entre los pueblos, como siguen habiendo en estas zonas, pero se hacían a un lado para que la otra guerra pasara, como un eco. Y eso dio un cierto carácter de este contenido que tú hablabas. Luego, la tercera cuestión, la gran temática en nuestras pocas películas que se hacen, bueno, pues cada cineasta tiene su obsesión por algo, y entonces intenta mostrarla, construirla. La mayoría de los cineastas pues tienen su punto de partida en un mundo urbano, entonces es entendible, como Tolstoy decía, hay que hablar de nuestra aldea, y de pronto yo dije, bueno, ¿cuál es mi aldea? Bueno, mi aldea son estos lugares. Esto no quiere decir que uno se cierre, sino al contrario, que hay que empezar ahí para abrirse. En cuanto existan más películas, se abordarán más temáticas, menos películas, menos temáticas. Hay algo que me llamó mucho la atención en el encuentro con los periodistas. Ignacio Ortiz dice, yo no pienso en los festivales, tampoco pienso en esas producciones excesivamente personales, crípticas. Si vamos a contar una historia, se la vamos a contar a alguien y hay que tomarlo en cuenta. Además de esa premisa de contar una historia y de que esa historia tenga determinados contenidos, en el momento de crear la obra artística, pues hay mucha gente que lo hace por nostalgia, hay personas que lo hacen por una cuestión emotiva, hay personas que lo hacen a partir de una imagen o ante una necesidad a veces desconocida para el espectador. Me gustaría saber cuál es el génesis de Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, el génesis como muy personal de Nacho Ortiz, que puede estar tal vez en la esfera intelectual, tal vez en la esfera emocional. Esto me gustaría explorar. El génesis de Cuento de Hadas, yo pienso, una de mis obsesiones en la vida, todo tiene un punto de partida, una obsesión. Creo que los seres humanos tienen una necesidad fundamental y tan grande como la invención de Dios, tienen la necesidad de no estar solos y de entonces inventarse el proceso amoroso para poder vivir. Esa es como mi obsesión, mi necesidad, digamos, y entonces a partir de ello surge justamente dándole vuelta a la misma pelota, viendo otra cara, esa necesidad, ¿por qué la gente está sola? A partir de eso, ¿por qué la gente se separa? A partir de eso, comencé a construir, y entonces me di cuenta que había que evolucionar en un proceso donde era la relación de padres a hijos, cómo era este proceso amoroso, esta necesidad que casi se debía de llegar al sacrificio. Y entonces a partir de eso se construyó, y creo que por ahí se cumplen las metas, en el sentido, había que encontrarle un pretexto, y por eso se inventó todo este asunto de la maldición, para poder mostrar y manifestar esta necesidad de los padres del sufrimiento amoroso, del dolor en el proceso amoroso hacia los hijos, y que en un momento determinado habría que tomar una decisión, y la decisión era el sacrificio para salvar al hijo, en un acto de amor al hijo. Hay cine que es hijo de la literatura, que es un producto de la adaptación de
de otra forma de expresión. Sin embargo, el cine que hace Ignacio Ortiz está pensado y sentido a partir de la generación misma del cine. No estamos adaptando una novela, no nos estamos remitiendo a la obra, ni siquiera de otro. Es de Ignacio Ortiz en idea, en la parte, digamos, literaria, si me permite llamarle, hasta la cuestión de la imagen y, bueno, también que participa en la edición. Y esto se ve en Cuento de Hadas inmediatamente. El cine debe estar generado a partir de ideas del cine mismo o si se permite la adaptación literaria. ¿Qué piensa Ignacio Ortiz? No, por supuesto que se permite la adaptación literaria, pero ahí está el término, la adaptación. ¿Por qué? Porque la literatura es un lenguaje específico donde las cosas se cuentan a través de un lenguaje, que es el lenguaje literario. En el cine las cosas se van a contar a partir de otro lenguaje específico, que es el lenguaje cinematográfico. O sea, son dos lenguajes totalmente diferentes, aunque las dos son artes narrativas, es decir, vamos a narrar algo, a narrar cosas que le pasan a los hombres, mientras en literatura nos enteramos del actuar de los hombres a partir de su pensamiento, de los personajes, de los héroes, a partir de su pensamiento. En el cine es a la inversa, nos enteramos del pensamiento de los hombres por sus acciones. Entonces, a partir de esa diferencia fundamental, el punto de partida es un qué contar, qué personajes existen. Entonces puede haber de una obra literaria un argumento que sea interesante para poder traslaparlo al otro lenguaje que es el cinematográfico, y entonces es absolutamente válido. Hitchcock, generalmente todas sus películas eran resultado de malas novelas como resultado literario, pero con buenos argumentos interesantes. Bien. Y entonces diríamos, ¿acaso las malas novelas son las únicas que sirven para ser adaptables al cine? No, hemos visto grandes adaptaciones cinematográficas de Shakespeare, ¿sí? No nos atreveríamos, ningún ser en su sano juicio, a decir que esa es una mala trama, ¿verdad? Lo de Shakespeare. Entonces estamos viendo que es posible la adaptación y la adecuación de un medio, de un lenguaje al otro lenguaje, pero ello conlleva, lo que tú bien dijiste, el ejercicio de adaptar, de trasplantar. Es otro universo, otro lenguaje, aunque sea para lo mismo, para contar algo que transcurre en un tiempo y en un espacio. Ayer hablaste de la luz que necesitabas y comentaste, el cine es luz, por supuesto, y todos los que hemos visto la película, descubrimos, si es que no conocemos, una parte de Oaxaca que es impresionante, poética desde el color de su tierra hasta la calidad de su luz, y nos ponemos a pensar todos esos espacios, todos esos lugares que contienen tantas historias y que de pronto no han sido tocados por el cine, y a veces por muchas otras expresiones. Y bueno, ¿qué es lo que se podría hacer para evidenciarlos, para seguirlos poniendo en historias, para seguirlos proyectando, para seguir diciendo, aquí pasan cosas también y cosas interesantes y suceden historias que nos pueden mover, que nos pueden emocionar o que nos pueden disgustar tal vez, pero el campo existe y en el campo hay cosas complejas, hay cosas interesantes, más allá de los clichés y de los estereotipos que se ha manejado abundantemente en nuestro cine, aún en cierto cine que pretende ser como todavía más serio y más comprometido, abunda el abordar fácilmente la cuestión del campo y de la gente campesina. Sí, mira, primero, en el cine la luz es atmósfera. En el cine la luz es el medio fundamental, porque es la impresión de luces y sombras y contrastes en un material sensible, que es la película Virgen, y al usar esta palabra virgen espero que no se alarme el episcopado,
ni Serrano Limón, estoy hablando de material virgen, de, 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 eso es el cine, la impresión. Bien, existen características de luces en diferentes. Nosotros vimos una película europea y vemos esos nublados, esos ocres, donde dices, hombre, qué interesante, o qué emoción, o qué cosa me transmite esto. Bien, esa luminosidad que tenemos nosotros a estos niveles de nostalgia, que es como yo les llamo, luminosidad de sueño, de nostalgia, de pasado, que es lo que me gusta de esta luz, está en función de la historia que se está contando. Bien, yo creo que en el cine existe un proceso que se llama búsqueda de locaciones, donde el que va a contar su historia sabe cuál es la atmósfera que quiere, sabe cuáles las sombras que quiere, cuál es se imagina un sonido por ahí a la distancia o a la cercanía y sabe qué sombras, qué colores, etcétera. Entonces busca locaciones. Esto funcionaba para nosotros, no le puede funcionar a otra gente. Cada historia tiene su propia atmósfera, su propio contexto. Si algún día coinciden, bueno, ya está. En el momento mismo en que se forza a decir, hay que buscarle así una historia a esto y hay que meterle a fuerzas, no va a funcionar. No va a haber esa combinación dramática entre lugar e historia. Ignacio, cuando se terminó de hacer el rodaje aquí en Oaxaca, antes de todo ese proceso que puede ser tortuoso, largo, difícil, en el cual ya no participan los actores ni tenemos la emoción del momento, de la acción, ¿cuáles fueron las sensaciones más fuertes después de haber cumplido esta parte? De haber tenido ya cierta precisión de algunas imágenes, cierta idea de cómo va a ser el resultado. ¿Hubo satisfacción, hubo emoción, hubo frustración? ¿Qué sucede con esta parte del parto? Mira, tú ves el material y dices, esto no sirve para nada. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos vamos a salvar? No sirve absolutamente para nada, porque le ves todos los defectos a lo filmado, sientes que no va a pegar, que no va a cortar con nada, entonces vas y te deprimes una semana mientras piensas qué hacer. Bien, ya comienzas ahí a mover, etcétera, y dices, bueno, creo que pega esta toma con esta, y a lo mejor sí se puede contar el cuento, y entonces le ves los defectos de actuación y dices, Dios mío, qué mal están los actores o qué mal los he dirigido. Ya le pones sonido y descubres que en realidad no están mal, y ya tienes como la primera versión y dices, creo que es lo más superficial que he hecho en mi vida. Y hay que terminarlo, ni modo. Ya comienzas a hablar con la gente, le da ritmo, ya entra el proceso de la música. Y bueno, no se escucha tan mal. Es un proceso extraño. Y cuando llegan los Arieles, ¿qué pasa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se siente? ¿Qué se reflexiona? Mira, inmediatamente antes de los Arieles se piensa que los Arieles es un mal premio, pues que bueno, que haces un recuento de quienes los han ganado y dices qué mala cosa. Luego te los dan y dices, los Arieles son buenos premios. Es decir, los premios son buenos hasta que te los dan. Mientras no te los dan, son malos. Y esto de la distribución, que sabemos que siempre es difícil, ¿cómo va? Mira, sí nos ha costado trabajo la gente cree que esta es una película difícil, los distribuidores creen que es una película difícil. Entonces, el proceso ha sido convencerlos de que no es una película difícil, de que es una película que incluso tiene algo de sentido del humor y la gente se ríe. No es de que estemos buscando la comedia fácil, pero es una película que fluye, que la gente se sienta y la ve. Claro que no es una película de incondicionales de la sala llena. Digo, habrá gente que no le guste,
si no, ¿de qué se trata? Pero en su mayoría la película gusta. Bueno, entonces este proceso de distribución ha sido convencer a los distribuidores de que la película funciona, y ahí vamos, como camino adelante. Creo que estamos a punto de saldar ese asunto. Ayer se hablaba también del enorme problema de la promoción de las películas y se hablaba del caso de la enorme promoción que ha tenido El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, y que bueno, lo único que se ha logrado es que la gente acuda multitudinariamente a las salas, eso en bien del cine mexicano. ¿No ha habido ningún problema por el tratamiento religioso que ha habido Cuento de Hadas? No, al contrario, yo le diría a estos señores, Serrano Limón, que no sea malo, que mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, que se fije por favor en mi película y que diga cosas para que se promocione. Perdón, Paul, nos quedó mal Clarisa. Clarisa nos quedó mal. ¿Sí? Sí. La última. Sí, no te preocupes. Ah, perfecto. Y en edición ya. Bien. Sí, de la última. Para finalizar, Nacho Ortiz. ¿Sí? Para finalizar, ¿qué le quita el sueño a Nacho Ortiz o qué se los provoca? Hijo, ¿qué me quita el sueño? Creo que lo único que me quita el sueño a mí es el café y el tabaco. ¿Y qué me lo provoca? Pues, no, me provoca el sueño cuando ya se vuelve aburrida esta rintintín de, de, están maleducando a nuestros feligreses, estas películas, esas cosas sí realmente me dan sueño porque me aburren. Una película no educa. Una película no cambia el parecer ni el ser de la gente. Una película no vuelve asesina a la gente. Una película no vuelve fiel al infiel ni infiel al fiel. Una película no vuelve pecador al no pecador, ni vuelve puro al no puro, etcétera. Una película es una película, es una ficción, es un cuento, es una narración para pasarse bien un tiempo. Una película es eso, es una película para estar bien. Así es que diría que la gente vaya al cine, que la gente vea cine, se volverá crítico, y en cuanto el público se vuelva crítico, las producciones, nuestras producciones también mejorarán. No hay cine sin público. El público debe entender eso. Muchas gracias, Nacho Ortiz, por estar con nosotros. Y bien, pues hay que acudir al cine, sea mexicano, sea internacional, siempre hay que acudir a ver el séptimo arte. Muchas gracias. Continuamos con este programa. Amigos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, nos encontramos con Ignacio Ortiz, director de la cinta Cuento de Hadas para dormir cocodrilos, que se presentó en la ciudad de Oaxaca dentro de la Muestra Internacional de Cine, la 10ª en este estado. Usted se ha informado a lo largo de nuestras emisiones que Cuento de Hadas para dormir cocodrilos ha sido una cinta premiada con 7 Arieles y que también ha tenido amplia aceptación en varios festivales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Ignacio Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, a ti, gracias. En una conversación muy rápida, antes de la entrega de los Arieles con Canal 22, te preguntaba Wemantzin Rodríguez sobre el título de la cinta y le explicabas cómo Haciendo la orilla de la tierra por allá el año 1993, en una entrevista radiofónica, te habían preguntado si había un nuevo proyecto y tú habías dicho que sí. Cuando te preguntaron el título dijiste, bueno, Cuento de Hadas para dormir cocodrilos. Me gustaría rectificar el dato, no sé si es cierto o no lo es, o qué pasa con el título de Cuento de Hadas. No, sí, en efecto, así surgió el título, como un compromiso de poner, me dicen, tienes otro proyecto, y bueno, estaba escribiendo algo, pensando en ideas, pero no tenía título, no tenía nada, y dije, bueno, hay que ponerle un título.
Y en efecto así fue la historia. Ahora, posteriormente intento cambiarle el título, digo, es un título provisional, no encontré ninguno. Creo que será su título. Nacho, tanto en el Festival Franco-Mexicano en Acapulco, como en la muestra de Guadalajara, como en la Ciudad de México, algunos de los participantes en esta película escucharon comentarios de gente que vive en estas urbes, en estos lugares cosmopolitas, diciendo: ay, Cuento de Hadas nos presenta pues el otro México, ese México que se nos olvida, pero que ahí está. Sin embargo, cuando la vemos en Oaxaca, decimos: ¿cuál otro México? Es este que nosotros vivimos. ¿Qué opinión tienes al respecto? La misma que tú. Lo que pasa es que de pronto México es muchos Méxicos, tanto horizontal como verticalmente. Unos son los habitantes de la costa, en este mismo Oaxaca, unos son los habitantes de la costa y otros son los habitantes de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces los unos y los otros no tienen nada que ver y de pronto dices: mira, en Oaxaca hay costa. Los mismos oaxaqueños, a mí me pasó lo mismo cuando descubrí Puerto Escondido, por ejemplo, mira. Pero más allá de estos Méxicos que existen, creo que la idea era que tanto la historia como los lugares donde ocurría la historia se entrelazaran dramáticamente para que no se sintiera como una locación, como un set, digamos. Y creo que a partir de eso nosotros lo podemos ver como: mira, este es cotidiano y normal. Además es todo el universo que está contenido en un espacio, en un tiempo-espacio. Yo recuerdo, y aquí sí voy a poner la anécdota personal, a un abuelo que murió el año pasado, 97 años, que me contaba de los tiempos de la guerra y los tiempos del hambre y los tiempos de la necesidad, y es algo que está de manera muy fiel, creo, reflejado en la película, ese universo autocontenido, que hay un espacio que puede ser Marcos Pérez o cualquier otro pueblo de nuestra geografía, pero creo que sí ha sido muy relegado por esas 12 cintas al año que se realizan en México, que son demasiado urbanas y a veces demasiado urbanas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con la diversidad de temas, de personajes, de contenidos, de tratamientos en un país que tiene tan poca producción cinematográfica anual? Cuando dices 12 estás siendo exagerado. Yo creo que este año no se han hecho ni 10 películas todavía y no creo que se hagan 5 siquiera. Luego voy por partes. Luego hablas de ese tu abuelo que te contaba de los tiempos del hambre y todos estos tiempos. Y creo que hay una cuestión fundamental de carácter, que es esa especie de contenido que no llega al melodrama, por un lado, ni llega a la tragedia, ni llega completamente a la comedia, ¿sí? Entonces estamos como inscritos en ese tono de lo tragicómico, lo cual me parece muy interesante. Primero, te decía, ese toque de tragicómico, lo cual me parece muy interesante. Primero, luego, las guerras en estos rincones del planeta, y la misma revolución, la misma guerra de independencia, yo creo que hasta la misma conquista se vivió de una manera contenida. La relación que tenían los mixtecos y los zapotecos con los aztecas era también una relación contenida, habían guerrillas y escaramuzas por ahí, la conquista no logra haber la conquista completa como fue en el norte, se comienza a dar un mestizaje extraño, luego vienen estas guerras, la revolución llega de una manera también como un eco. Y entonces no se vuelve el gran drama de la gran muerte, es la gran tristeza por los muertos y por lo que pasa, pero tampoco es la comedia ni tampoco es la gran tragedia, entonces queda como en lo contenido. Recuerdo que a mí mi abuela me contaba cuando pasaba la revolución y pasaba, y dice, y pasaba, y todo dicen, y la guerra pasaba, y la guerra pasaba. Es como, no que la guerra no tocara, porque por supuesto que tocaba. Habían las pequeñas guerras entre los pueblos, como siguen habiendo en estas zonas, pero se hacían a un lado para que la otra guerra pasara.
como un eco, y eso dio un cierto carácter de este contenido que tú hablabas. Luego, la tercera cuestión, la gran temática en nuestras pocas películas que se hacen, bueno, pues cada quien, cada cineasta tiene su obsesión por algo y entonces intenta mostrarla, construirla. La mayoría de los cineastas pues tienen su punto de partida en un mundo urbano. Entonces es entendible, como Tolstoy decía, hay que hablar de nuestra aldea. Y de pronto yo dije, bueno, ¿cuál es mi aldea? Bueno, mi aldea son estos lugares. Esto no quiere decir que uno se cierre, sino al contrario, que hay que empezar ahí para abrirse. En cuanto existan más películas, se abordarán más temáticas. Menos películas, menos temáticas. En el momento de crear la obra artística, pues hay mucha gente que lo hace por nostalgia, hay personas que lo hacen por una cuestión emotiva, hay personas que lo hacen a partir de una imagen o ante una necesidad a veces desconocida para el espectador. Me gustaría saber cuál es el génesis de Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, el génesis como muy personal de Nacho Ortiz, que puede estar tal vez en la esfera intelectual, tal vez en la esfera emocional. Esto me gustaría explorar. El génesis de Cuento de Hadas, yo pienso, una de mis obsesiones en la vida, todo tiene un punto de partida, una obsesión. Creo que los seres humanos tienen una necesidad fundamental y tan grande como la invención de Dios, tienen la necesidad de no estar solos y de entonces inventarse el proceso amoroso para poder vivir. Esa es como mi obsesión, mi necesidad, digamos, y entonces a partir de ello surge justamente dándole vuelta a la misma pelota, viendo otra cara, esa necesidad, ¿por qué la gente está sola? A partir de eso, ¿por qué la gente se separa? A partir de eso, comencé a construir y entonces me di cuenta que había que evolucionar en un proceso donde era la relación de padres a hijos, cómo era este proceso amoroso, esta necesidad que casi se debía de llegar al sacrificio. Y entonces a partir de eso se construyó y creo que por ahí se cumplen las metas en el sentido, había que encontrarle un pretexto y por eso se inventó todo este asunto de la maldición para poder mostrar y manifestar esta necesidad de los padres del sufrimiento amoroso, del dolor en el proceso amoroso hacia los hijos y que en un momento determinado habría que tomar una decisión y la decisión era el sacrificio para salvar al hijo, en un acto de amor al hijo. Hay cine que es hijo de la literatura, que es un producto de la adaptación de otra forma de expresión. Sin embargo, el cine que hace Ignacio Ortiz está pensado y sentido a partir de la generación misma del cine. No estamos adaptando una novela, no nos estamos remitiendo a la obra, ni siquiera de otro. Es de Ignacio Ortiz en idea, en la parte, digamos, literaria, si sí me permite llamarle, hasta la cuestión de la imagen y, bueno, también que participa en la edición. Y esto se ve en Cuento de Hadas inmediatamente. El cine debe estar generado a partir de ideas del cine mismo o si se permite la adaptación literaria. ¿Qué piensa Ignacio Ortiz? No, por supuesto que se permite la adaptación literaria, pero ahí está el término, la adaptación. ¿Por qué? Porque la literatura es un lenguaje específico donde las cosas se cuentan a través de un lenguaje, que es el lenguaje literario. En el cine las cosas se van a contar a partir de otro lenguaje específico que es el lenguaje cinematográfico. O sea, son dos lenguajes totalmente diferentes, aunque las dos son artes narrativas, es decir, vamos a narrar algo, a narrar cosas que le pasan a los hombres, mientras en literatura nos enteramos del actuar de los hombres a partir de su pensamiento, de los personajes, de los héroes, a partir de su pensamiento. En el cine es a la inversa, nos enteramos del pensamiento de los hombres por sus acciones. Entonces, a partir de esa diferencia fundamental,
el punto de partida es un qué contar, un qué personajes existen. Entonces puede haber de una obra literaria un argumento que sea interesante para poder traslaparlo al otro lenguaje que es el cinematográfico, y entonces es absolutamente válido. Hitchcock, generalmente todas sus películas eran resultado de malas novelas como resultado literario, pero con buenos argumentos interesantes. Bien. Y entonces diríamos, ¿acaso las malas novelas son las únicas que sirven para para ser adaptables al cine? No, hemos visto grandes adaptaciones cinematográficas de Shakespeare, ¿sí? No nos atreveríamos, ningún ser en su sano juicio, a decir que esa es una mala trama, ¿verdad? Lo de Shakespeare. Entonces estamos viendo que es posible la adaptación y la adecuación de un medio, de un lenguaje al otro lenguaje, pero ello conlleva lo que tú bien dijiste, el ejercicio de adaptar, de trasplantar. Es otro universo, otro lenguaje, aunque sea para lo mismo, para contar algo que transcurre en un tiempo y en un espacio.